Un saludo amigos y buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, en la que trataremos de ofrecerles un panorama más o menos completo de la actualidad institucional más reciente de nuestra archidiócesis. Como se podrán imaginar, los asuntos eclesiales que más atención y tiempo nos están mereciendo a lo largo de este mes, en este y otros espacios de este canal, son los que tienen que ver con las misiones y con el mes misionero extraordinario. Con todo, nosotros hemos seleccionado algunos otros temas, testimonios e informaciones y se las hemos empaquetado en esta edición un tanto especial. Pasen a ver si está a su gusto. La Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, terminaba la semana pasada celebrando una de sus fechas más señeras, que es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Bajo el lema «Frente a la indecente precariedad, trabajo decente como Dios quiere», la Hermandad Obrera recuerda un año más que el trabajo es un bien cada vez más escaso y que cada persona tiene derecho a un trabajo digno. La celebración diocesana de esta jornada tuvo lugar, como en años anteriores, en la parroquia de los Santos Mártires de Talavera. La Hermandad Obrera de Acción Católica llama hoy la atención sobre la precariedad laboral que sufren a diario un 26,4% de los trabajadores en España. Frente a la indecente precariedad, trabajo decente como Dios quiere, es el lema escogido para celebrar este 7 de octubre, el Día Mundial por el Trabajo Decente. Convencidos de que la realidad actual del mundo del trabajo, en muchas ocasiones, y como consecuencia del modelo que se ha implantado de flexibilidad y precariedad, conduce a que muchas personas no puedan desarrollar su vida con dignidad y familias enteras tampoco, ¿no? Ya muchas veces el tener un empleo y un trabajo no significa salir del riesgo de la pobreza y de la exclusión social. En esta jornada, numerosas organizaciones y movimientos mundiales coordinan esfuerzos, conscientes de la necesaria unidad para conseguir que el trabajo recupere su papel social, sea una prioridad política y el principal objetivo de una nueva economía al servicio del desarrollo integral de las personas y de los pueblos. El presidente diocesano de la Hermandad Obrera de Acción Católica de Toledo denuncia en esta jornada que el empleo que se genera en muchas ocasiones conlleva precariedad en las condiciones de vida y de trabajo. Dentro de esa bolsa de trabajo precario podemos considerar el trabajo que no es estable, el trabajo que no es continuo, el trabajo con una temporalidad exagerada, el trabajo mal remunerado, el trabajo mal remunerado incluso cuando se realizan muchas más horas de las que se están en la actividad laboral pero no se contemplan. Un trabajo precario es aquel en el que una persona no puede organizar su vida, ni su personal ni familiar. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que agrupa a varias entidades eclesiales, lleva 5 años implicada en esta necesaria reivindicación con el fin de concienciar a la población, a la sociedad civil organizada y a toda la comunidad cristiana de que tener un empleo precario no garantiza salir de la pobreza y del riesgo de exclusión social, impidiendo que la persona pueda desarrollarse como tal en todas sus dimensiones. Hay un montón de condiciones en las que decimos que el trabajo es precario porque no garantiza no solo el día a día de una actividad laboral remunerada, sino que luego no tiene garantiza un derecho a una prestación por desempleo o no garantiza una pensión de jubilación que le permita vivir en los años ya una vez que no tiene actividad laboral una vida digna. La Hermandad Obrera de Acción Católica ha celebrado la Eucaristía en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente en la parroquia de los Santos Mártires en Talavera de la Reina. El Sínodo de los Obispos para la región amazónica, cuya celebración comenzaba esta misma semana, pretende, en palabras del Papa, identificar nuevos caminos para la evangelización de esa porción del pueblo de Dios sin la perspectiva de un futuro sereno como resultado de la crisis ecológica de los bosques amazónicos. Este canal tuvo oportunidad de poder conversar con Monseñor Eugenio Arellano, obispo comboniano español que actualmente preside la Conferencia Episcopal de Ecuador y que participa en el Sínodo Pan-Amazónico. El sínodo que ha comenzado esta semana en Roma es una oportunidad no ya para toda la Iglesia, sino para todo el mundo. Son palabras de Monseñor Eugenio Arellano, obispo comboniano español, en la actualidad presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Queremos ser una ventana abierta al mundo. Lo que pasa en la Amazonía nos interesa al mundo entero. No es problema solo de las 9 naciones
que tienen territorio amazónico, no, es problema de todos, puesto que la Amazonía tiene un tercio del agua, de las reservas de agua dulce, y puesto que el oxígeno de la Amazonía nos sostiene. Monseñor Arellano nació en Corella, en Navarra, en 1944 y ha dedicado toda su vida pastoral a la misión. Ordenado obispo en 1995, ha visitado recientemente España para participar en el encuentro de la familia comboniana. En su visita a Toledo recordó cómo los pueblos indígenas han sido durante siglos los guardianes de la Amazonía, el pulmón verde del mundo, y cómo hay que respetarles no solo en su medio natural, sino en su integridad como personas. Lo más bello que hay en la Amazonía son los pueblos minorías indígenas a los cuales el mundo tiene que estar agradecido porque nos han transmitido la herencia de sus ancestros. Estos pueblos tienen el mismo derecho que nosotros, no son animales de museo, no son gente para exponerla, ¿me entiende? Son gente que hay que permitirle vivir. Una de las grandes aportaciones que se van a debatir en este sínodo es el concepto de ecología integral definido por el Papa Francisco y que en este sínodo tiene que alcanzar a toda la familia humana. La ecología integral abarca, además del cuidado de la casa común, abarca la calidad de vida de las gentes y abarca los procesos de evangelización. Y hay como una comunicación entre toda la realidad, tanto las criaturas del universo como el hombre, como los procesos evangelizadores forman una unidad dinámica. Y poco a poco vamos descubriendo la interrelación entre todas las criaturas. Más de 300 personas, entre sacerdotes, obispos, religiosos y laicos, participan en este sínodo convocado por el Papa Francisco para reflexionar sobre el compromiso y la acción evangelizadora de esta región del mundo que abarca 9 países y en la que viven 30 millones de personas. A pesar de estar enfrascado en pleno sínodo de la Amazonía, Francisco no quiso dejar de realizar la audiencia general de los miércoles y avanzar en sus catequesis sobre los hechos de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. El Papa recordó la evolución personal de Saulo, que desde su conversión se ve a sí mismo y a los demás según la mirada de Dios. Los enemigos pasaron a ser amigos y el ímpetu por perseguir a los que no pensaban como él cambió en pasión por evangelizar, suscitando fe en muchos corazones. Queridos hermanos, después del episodio de la lapidación de Esteban, apareció la figura de un joven llamado Saulo, que aprobó la muerte de Esteban y con la autorización del sumo sacerdote perseguía a los cristianos, siendo intransigente con los que pensaban diferente de él. En el camino hacia Damasco, el resucitado se manifestó a Saulo y le pidió cuentas de su furor fratricida, preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así, el Señor Jesús dejó claro que perseguir a un miembro de la Iglesia era hacerlo a él mismo. Después de ese encuentro personal con Cristo, Saulo perdió la vista, quedó ciego y pasó de ser un hombre fuerte e independiente a estar limitado y necesitado de los demás. Y comenzó para él una transformación, como una Pascua personal que va de la muerte a la vida. Lo que antes estimaba gloria se transformó en basura, porque su verdadero tesoro ya era Cristo. Ananías bautizó a Saulo y al imponerle las manos le devolvió la vista. El bautismo fue para Saulo el comienzo de una vida nueva, en la que se ve a sí mismo y a los demás según la mirada de Dios. Los enemigos pasaron a ser amigos y el ímpetu por perseguir a los que no pensaban como él cambió en pasión por evangelizar, suscitando la fe en muchos corazones. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, a todos
los invito a todos los invito a experimentar como Saulo el impacto del amor de Dios en nuestra vida, que transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, capaz de acoger los sentimientos de Cristo y hacerlos llegar a los que nos rodean. Que Dios los bendiga. El escrito semanal de don Braulio para este domingo lleva por título Jesús, nuestro contemporáneo. En el texto, el primado incide en el mes misionero extraordinario y en la necesidad del discipulado en Jesucristo. Esta experiencia, la del discipulado, recuerda al arzobispo que es imprescindible y sin ella poco se puede hacer. ¿Cómo se llega a ella? Es parte del misterio de Dios para cada uno de nosotros, pero no todo es misterio en la revelación del Señor. Hay realidades objetivas a las que la experiencia humana puede llegar. Bautizados y enviados es el lema del mes misionero extraordinario y para ser discípulos y enviados necesitamos encontrarnos con Cristo. Así lo expresa el señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal para Padre Nuestro. Añade que esta experiencia de encuentro es imprescindible porque Jesús es contemporáneo nuestro, es una presencia, una persona que está presente en nuestro mundo. Y la Eucaristía lo hace posible, ya que este sacramento no es solo la presencia real de Jesús, sino presencia real de la Pascua del Señor, y nos da la posibilidad de estar también presente en ella. En el texto, el prelado toledano explica la importancia de la carnalidad del cuerpo de Cristo tras la resurrección del Señor y advierte de lo peligroso que puede resultar una actitud que desprecie esta dimensión, por la que nos llega la salvación trascendente. Concluye su escrito señalando que la carne incorruptible de Jesús es el lugar donde nosotros somos introducidos en la vida de Dios y pide para todos los fieles de la archidiócesis la gracia del encuentro con Cristo para llevarlo a los demás, ya que la Iglesia nos necesita. Hace apenas una semana tenía lugar la asamblea de inicio de curso del Movimiento Familiar Cristiano, que es el acto con el que este grupo, este movimiento matrimonial de las diócesis, en la diócesis de Toledo, empezaba su curso pastoral. Tuvieron el buen gusto de elegir la parroquia Santa Teresa para tener esta asamblea y esta misa inicial. Además, coincidía que se cumplían los 3 meses y pico de la nueva directiva diocesana de este movimiento. Pasados 100 días y después de haberles dado cuartelillo a los recientes presidentes para que tuviesen un tiempo de adaptación, nos ha parecido suficiente, después de 100 días al frente de la presidencia, tenerlos con nosotros para que nos den razón de quiénes son y qué plantean para los próximos 4 años que presidirán este movimiento familiarista. No son otros que Isabel Comendador. Isabel, buenas noches. Buenas noches. Y Juanjo Peces. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Isabel, ¿casados desde hace cuánto tiempo? Desde hace 17 años, 17 años y pico. El 3 de mayo haremos los 18. 18 años ya casados. Mayoría de edad. ¿Y os conocéis desde hace cuánto? Estuvimos 5 años de novios y nos conocemos desde los 17 años, 16-17 años. Fruto de estas casi 2 décadas de matrimonio, ¿son cuántos hijos? Tenemos 3 niños, Marian, que tiene 15, Caramba. Claudia, 13 y David, que tiene 11. Oye, ¿cómo llegáis vosotros al movimiento familiar cristiano? Bueno, más o menos hemos estado siempre en grupos de jóvenes en Santa María de los Pinos. Ajá. Y luego cuando ya nos casamos estuvimos viendo que necesitábamos otro tipo de realidad. Ya no éramos jóvenes, pero éramos un matrimonio joven y necesitábamos buscar otras realidades que nos ayudaran a nosotros, a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Por medio de unos amigos, Mercedes y Edu, Lola y Keke, pues nos invitaron al movimiento familiar cristiano. No sabíamos ni que existía y no sabíamos qué era. Y empezamos a ir a las reuniones. Y la verdad es que nos encantó. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleváis? Hace 11. ¿Hace 11 años ya en el movimiento? Sí, 11 años ya. ¿Y pertenecéis a qué grupo de matrimonios? ¿En qué parroquia os...? Estábamos antes en Santa María de los Pinos, que era un movimiento que no correspondía a ninguna parroquia, sino que éramos jóvenes de distintas parroquias que no nos ubicábamos en ningún sitio. Y presidentes desde hace 100 días, Más o menos hace 100 días, sí. Desde finales de junio. Sí. ¿Y cómo habéis vivido la elección para la presidencia?
Bueno, pues tuvimos nuestras dudas y, bueno, más o menos el movimiento elige a varios que pueden ser candidatos, como las elecciones. Entonces, en enero ya nos lo dijeron que podíamos ser que éramos candidatos y, bueno, no lo veíamos muy claro, pero en marzo nuestra familia entronizó el corazón de Jesús en este año de centenario de España al corazón de Jesús, y a partir de ahí, pues, hemos seguido teniendo muchas dudas porque es un trabajo muy arduo y con muchos sinsabores, pero también con muchas alegrías, y a partir de ahí, bueno, pues todo fue rodado, nos fuimos fiando de gente que de verdad nos quería y nos decía que podíamos ser aptos y hasta aquí. ¿Por cuántos años os habéis comprometido a este servicio? Que no deja de ser un servicio y un servicio muy notable, ¿no? De renunciar a mucha agenda y un servicio muy notable. Pues 4 años. 4 años. Antes hemos estado 8 años de secretarios. Ah, bueno. Que también, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, que acompañasteis a Miguel Ángel y a Eva, y Eva, y a María Eugenia y a Javi. Que es prácticamente la historia más reciente del movimiento, como ahora nos comentará tu marido. Sí. Ha habido muchas presidencias, pero parece que los nuevos tiempos o esta nueva época empezó con María Eugenia y... Bien, Juanjo, ¿qué es recuérdanos, porque todos los años, todas las temporadas vienen aquí o los presidentes o algunos célebres del movimiento, pero recuérdanos, ¿qué es el movimiento familiar cristiano, Juan José? Bueno, pues más allá de una definición así un poco más académica, ¿no?, que podemos encontrar en la web, como su nombre indica, es un movimiento de familias cristianas, o sea, un movimiento de familias que intentan vivir su fe y que el estar en el movimiento les sirve primero para acercarse más al Señor, para acercarnos más al Señor, realmente que, pues, de alguna forma que nos renueve, nos revive nuestra fe interior, nos evangelice, por así decirlo, y de esta manera vivir mejor el sacramento del matrimonio en la propia familia, y desde la familia, pues eso al final saldrá al exterior por ósmosis, ¿no? O sea, si realmente nosotros nos queremos dentro de la familia, y seremos capaces de evangelizar a otras familias, de llevar el Señor a otras familias. Vosotros, por vuestra experiencia, decía tu mujer, que lleváis 11 años, ¿qué es lo que os ha aportado pertenecer al movimiento familiar cristiano? Bueno, pues nosotros veíamos en el periodo de transición desde el movimiento juvenil, ¿no?, a cuando nos casamos, veíamos que estábamos viendo un poco de las rentas, por así decirlo. Bueno, pues sí, pues teníamos nuestra Eucaristía, teníamos ciertos encuentros al año que no habíamos abandonado, del apostolado de la oración, familias por el reino de Cristo, etcétera, pero no teníamos algo que nos diera continuidad como familia, como matrimonio, ¿no? Y el ir a las reuniones y compartir con otras familias pues tu vivencia de fe de cada día, con la excusa de un temario, ¿no?, porque siempre hay un temario anual, pues vimos que nos aportaba mucho, nos ayudaba a nosotros. Sobre todo, una de las cosas que aporta el movimiento es un método para renovar el diálogo en la familia, en el Señor. Hoy en día vivimos con muchas prisas y eso lo descubrimos, redescubrimos el diálogo, ¿no?, familiar, que cuando se carece de ese diálogo, pues empiezan los problemas en la familia y son, digamos, la semilla de muchas rupturas familiares, ¿no? Y luego también encontramos un grupo de amigos con los que compartir nuestra fe, ¿no? Y sobre todo, no ya como personas, como pareja, sino ya como familia, ¿no?, con nuestros hijos. Siempre que tenemos a los presidentes aquí, que yo os decía que es puntualmente al menos una vez por temporada, siempre renovamos la misma pregunta y la misma convicción. ¿En qué mejora un movimiento? ¿En qué mejora un grupo de matrimonios que se están formando? Pertenecer al MFC, ¿en qué mejora la antigua vida de andar dependiendo únicamente de la parroquia? En el caso que haya matrimonios por ahí o haya parroquias donde el sacerdote, el presbítero se dé cuenta que hay unos cuantos matrimonios, pues que les gusta juntarse de vez en cuando y sacar algún tema, algo así, ¿en qué mejora pertenecer al MFC? Pues tiene varias ventajas. Tiene una similitud, es muy similar a un grupo parroquial en el sentido que el MFC es un movimiento que está muy implicado y muy unido a las parroquias. Es un movimiento muy parroquial que se funciona en el 95% de los equipos. Cada equipo está en su parroquia, ¿no? Y es más, la gente cuando entra en el movimiento
es cuando realmente suele vincularse a la parroquia, porque a lo mejor antes solo iba a misa de vez en cuando y a raíz de implicarse conoce pues a los sacerdotes de la parroquia un poco más y empieza a hacer vida más en la parroquia. La ventaja que tiene es que tiene una metodología propia, independiente del cambio de sacerdotes en la parroquia. Los grupos parroquiales muchas veces están muy vinculados a una persona, a un carácter, una personalidad, alguien que impulsa. Cuando este cambia, llega otro que tiene otras ideas o tiene otras prioridades y el grupo pues, puede resentirse mucho. También los grupos parroquiales muchas veces abusan del sacerdote en el sentido de que tiene que prepararse los temas, impartirlos, y en cambio aquí son los propios matrimonios los que trabajan, los que se leen el tema, lo dialogan, y el sacerdote, bueno, luego hablaremos de ello, tiene una figura, o sea, puede estar más relajado, por así decirlo, hace realmente de sacerdote, de guía espiritual en el grupo. El otro día, echando un vistazo en la página web, me di cuenta que lo que yo pensaba que eran servicios que pertenecían exclusivamente al MFC de Toledo son servicios que presta este movimiento en todas las diócesis, o sea que pertenece de alguna manera al ideario fundacional del movimiento familiar cristiano. ¿Cuáles son los servicios fundamentales, el amplio abanico de servicios que presta el movimiento familiar cristiano a los matrimonios? Pues a ver, el movimiento familiar cristiano distingue servicios y comisiones. Los servicios son siempre los mismos, son 4, ¿no? O sea, quiere decir, tú puedes tener comisiones o no tener comisiones, pero los servicios siempre tienen que estar. Y son 4, el de promoción, el de infancia y juventud, el de encuentros y el servicio de orientación y solidaridad familiar. Esos 4 siempre tienen que estar. Luego, aparte, se crean comisiones que pueden, de hecho, nosotros este año hemos creado una nueva, luego si quieres hablamos de ello. Esos son los 4 que se dan aquí y en el movimiento familiar cristiano en Ciudad Rodrigo, y después, aparte, aquí en Toledo, tenéis comisiones de... Pues me voy a coger la chuleta, porque no me la sé toda. En principio creo que me la sé, pero por si acaso que no se me olvide ninguna. Pues tenemos, a ver, prematrimoniales. No sé si quieres que os cuente un poco cada una. Sí, cuéntanos un poco. Mira, bueno, pues prematrimoniales es una comisión muy activa, porque lo que trata es de ayudar a los matrimonios que se están preparando, bueno, las parejas que se están preparando para el matrimonio, en los famosos cursos de prematrimoniales. Entonces, lo que hace es apoyar a parroquias que necesitan matrimonios para impartir esos cursos. A veces nos llaman para impartir cursos completos, a veces solo para unos cuantos temas. El material, además, en Toledo, la diócesis de Toledo, tenemos la ventaja de que se ha hecho un material único para toda la diócesis, en el que ha participado también matrimonios del movimiento familiar. Luego también tenemos la Comisión de Espiritualidad, que está muy activa últimamente, que es la que se encarga un poco de animar a los matrimonios a la oración para intenciones concretas, por ejemplo, luego hablaremos del 1 por 1. Tenemos los responsables de enlaces, que son como los coordinadores o el nexo de unión entre la presidencia, la ejecutiva del movimiento y los distintos equipos. Transmiten un poco las ideas, los impulsos organizativos a todos los equipos y también las campañas de oración. Tenemos también de medios. Medios pues son los que llevan la página web, que se acaba de renovar, las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, comunicaciones por WhatsApp. Luego tenemos música, que para nosotros es muy importante. Esta se creó en la presidencia anterior. Pues han propuesto, queríamos que era importante impulsarla mucho, porque hora cantando, hora 2 veces. Y bueno, y ahora reciente hemos creado Acogida y Animación, que es una comisión que se encarga de que, como su nombre indica, que la gente se sienta muy acogida en los eventos principales del movimiento familiar cristiano, que la gente que llega nueva no se encuentre un poco perdida, y también un poco de los temas logísticos, pues si hay que poner un café de bienvenida, si hay que preparar una velada, pues todo lo que es la animación también. El otro día en la asamblea, de hecho, cuando se fueron desglosando y fueron presentando cada matrimonio responsable, me di cuenta de la cantidad de áreas en lo que tenéis dividido, en la que está dividido el movimiento, la cantidad de responsabilidades. Y luego los 4 que forman parte como del ideario fundacional de este movimiento, que es promoción, encuentros, infancia y juventud y el SOI SF. ¿A qué llamáis promoción dentro del servicio de promoción? Bueno, promoción sería un símil de evangelización. Para nosotros promocionar es evangelizar en el marco concreto del movimiento familiar cristiano. Se trata de intentar crear nuevos grupos de familia allí donde no los hay o allí donde surge la necesidad o la inquietud. El servicio de promoción tiene una metodología que se ha renovado hace poco, muy sencilla. Lo que hacemos es, ahora quizás sería bueno hablar de la campaña del 1 por 1. Lo que estamos haciendo desde hace 2 años es una campaña especial pues, para promover estos nuevos equipos de familias. Lo que hacemos durante el mes de septiembre, una campaña de oración,
también animada por espiritualidad. Todas las familias se ponen a rezar del movimiento para que el Señor les suscite a qué otras familias invitar, por un trabajo, amigos, compañeros, gente que no se trata de pescar en peceras, sino de buscar gente que está, pues a lo mejor que solamente va a misa, que no tiene un grupo concreto, que están un poco solos como francotiradores, o a lo mejor que ni siquiera están en la iglesia, ¿no? Luego, durante los primeros 15 días de octubre es el tiempo de invitar. Lo que hacemos es, ya invitamos concretamente a las familias, y con las familias que acogen esta invitación hacemos unas reuniones de presentación de lo que es el MFC, una hora simplemente explicativa, muy visual, en las parroquias donde han surgido esas familias que están interesadas. Con las familias que acogen tras esa presentación les interesa el movimiento, se hacen 3 temas de prescripción, 3 temas en los que se ve un poco la metodología de diálogo, y al mismo tiempo se va conociendo más el movimiento familiar cristiano, se va conociendo más sobre la Iglesia para la gente que no lo conoce, se va profundizando en la fe. Y tras esos 3 temas, todas las familias que quieren continuar empiezan ya un grupo de promoción en sí. El primer año de grupo de promoción trabajamos lo que llamamos el libro verde, que sería este libro, ¿no? En el que, bueno, pues vemos un poco los aspectos básicos de las problemáticas con las que se puede encontrar una familia cristiana hoy en día, las cosas que necesitas, pues, para vivir cohesionada y en el Señor, ¿no? Es un libro básico con unos temas muy sencillos, muy cortitos, de 2 o 3 páginas, y con unas preguntas que son las que hay que trabajar en casa, el matrimonio, dialogar y luego exponerlas en común. Y luego un segundo y un tercer año, este sería el segundo libro, que es Fundamentos de nuestra fe, y luego hay un tercer libro, que no me he traído, que es más orientado a evangelización, ¿no? Durante este periodo las familias en cualquier momento pueden elegir integrarse, lo pueden hacer después de los 3 primeros temas de prescripción, o a lo largo del primer año, del segundo o del tercero, ¿no? Los clásicos recordarán que antes eran libros editados por Salterre y eran verde, rojo y amarillo, y vienen siendo lo mismo, pero que los habéis actualizado, pero vienen siendo como los 3 bloques para la iniciación. De manera que promoción se trata de crear nuevos grupos, ampliar el movimiento. Bueno, realmente la promoción va un poco más allá. Esa sería un poco crear nuevos grupos de familia, no por aumentar el número, sino por llegar a nuevas familias, que nuevas familias conozcan al Señor, se acerquen a la Iglesia, ¿no? Pero también hay otras herramientas de promoción que no son exactamente del servicio de promoción, por ejemplo, el servicio de encuentros, ¿no? Los encuentros en sí son una herramienta de promoción muy importante. De hecho, el movimiento familiar cristiano nació realmente en torno a los encuentros, y luego se le fueron añadiendo las reuniones de matrimonios. Sí. Los primeros encuentros, el padre Gabriel Calvo pues se adelantó mucho a su tiempo y creó primero los encuentros conyugales, que eran un fin de semana intenso en el que los matrimonios revivían. Primero, te encontrabas contigo mismo, en qué momento estabas de tu vida, o sea, qué retos tenías. Luego te reencontrabas con tu pareja, con tu cónyuge, volvías a dialogar sobre muchos temas que a veces dabas por supuesto, y luego te encontrabas con el Señor. Este esquema lo trasladó a otros, por ejemplo, a novios también. Tenemos encuentros de novios, e incluso otro tipo de encuentros que ahora mismo no estamos realizando en la diócesis de Toledo, que son encuentros de familia, que se están haciendo en Madrid y se invita a gente de toda España. Encuentros de hijos, que tampoco estamos haciendo aquí, se hacen en Zaragoza y queremos retomar en un par de años, luego hablaremos de ello. Y, bueno, y luego otros tipos de encuentros, el reencuentro, posencuentro, y unos encuentros que no están haciendo en ningún sitio, pero que queremos impulsar nosotros. Nos gustaría intentar que se realizaran, que son los encuentros preconyugales. Estos encuentros los ideó el padre Gabriel Calvo en los años 90, adelantándose ya un poco a la situación que estamos viendo hoy en día, que veía que había muchas parejas que cohabitaban antes de casarse. Entonces es una manera, claro, no les puedes dar un encuentro de novios, porque su relación va más allá de eso, y tampoco están casados. Entonces es un encuentro un poco como para, de alguna forma, reorientar esas parejas hacia un matrimonio y una unión íntegra, ¿no? Esto igual que durante algún tiempo dio la impresión que no había matrimonios en promoción dentro del MFC, me refiero hace una década o más de una década, ahora sí que hay gente en promoción, hay matrimonios en distintas localidades que se están promocionando. Sí, de hecho el año pasado, bueno, en la primera campaña de 1 por 1 salieron 5 equipos, bueno, 5 grupos nuevos de promoción. Lo que pasa es que la división entre promoción y a veces es difusa porque hay muchos que enseguida se integran, entonces llega un momento que era un grupo que acaba de empezar y a los pocos meses ya están todos integrados. Y en cambio otros grupos que llevan muchísimo tiempo y tienen pocos integrados, o sea que bueno. Infancia y juventud. Casi todos los movimientos familiaristas no inmediatamente lo crean,
pero a medio plazo surgen ahí como distintas iniciativas para atender a los niños y a los jóvenes que van creciendo dentro del movimiento. ¿Pretende eso? Sí, esto veíamos que era una necesidad muy importante y una carencia. Un poco nosotros cuando entramos en el movimiento hace 10 o 11 años, pues había gente muy mayor, entonces no había esa necesidad. Pero según ha ido entrando gente joven, ahora se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Ahora hay muchos niños, adolescentes, entonces veíamos que al principio el Servicio de Infancia y Juventud en Toledo se estaba dedicando prácticamente a las guarderías, entre comillas, durante reuniones, eventos, pero ahora queremos ir mucho más allá. Los adolescentes, cuando crecen, ya no se conforman con eso, ya para que realmente sientan como suyo el movimiento, tienen que tener actividades propias, ¿no? Y este año, en este cuatrienio, otra de las cosas que queremos impulsar un poco todo el equipo de presidencia y la ejecutiva es fortalecer el tema sobre todo de adolescentes, que tengan actividades propias. Y en el calendario así lo hemos hecho. Hemos programado una serie de actividades propias para adolescentes, que son específicamente 3 salidas suyas que tienen, una multiaventura, otra ir al Cotolengo en Madrid, y luego también unos servicios de voluntariado. Y esos están orientados, son de jóvenes y para jóvenes. Y nuestra idea es que incluso en un par de años entren ellos mismos en el equipo de Infancia y Juventud a coorganizar junto con el matrimonio que lo dirige. ¿Para qué pertenece al movimiento familiar cristiano? Que es un calendario enorme de citas que alguien piensa, madre mía, es que hipotecas la agenda de fin de semana. ¿Cuántas citas vosotros proponéis a lo largo del año, como más o menos ineludibles? A ver, realmente propias del movimiento y globales, porque cada grupo tiene sus reuniones y su calendario de reuniones a nivel con las 6 o 7 o 8 familias que lleven ese equipo. Pero así a nivel de diócesis, de movimiento familiar en la diócesis, tenemos más o menos algo parecido a lo que has dicho, 4 citas importantes. La asamblea de inicio de curso, que es más que una asamblea, es una convivencia. La asamblea final de curso y luego 2 retiros. Un retiro que suele ser de Adviento y otro que suele ser o de Cuaresma o Pascua. Normalmente Cuaresma, pero a veces en Pascua. El movimiento familiar cristiano se ha rejuvenecido mucho últimamente. Por lo tanto, cuando el otro día en la asamblea de inicio de curso pudimos ver como 2 secciones de edad que marcan como 2 épocas distintas. Gente veterana que han tratado de ser muy fieles, después hay un amplio vacío generacional, da la impresión, y gente muy joven que tiene que ver pues cuando se ha musculado más el movimiento, que yo creo que ha sido la última década, ¿verdad? Sí. Poco más o menos. Tratáis de que haya nexo de unión entre estas 2 generaciones, me imagino. Yo creo que es fundamental, no sé si quieres contar. No, sí. Es fundamental porque lo que sí que hemos visto es que, bueno, nosotros cuando entramos en el movimiento vimos que era gente muy mayor, pero al mismo tiempo era gente muy comprometida, súper comprometida, súper fiel a la parroquia, a la iglesia y vamos, que no faltaban a nada. Entonces hemos ido viendo que el renovar el movimiento, que ha sido muy bueno, ha causado un efecto colateral que no nos ha gustado, que es que estas familias, como que los eventos así ya del movimiento, como que se ven un poco fuera de lugar porque ven mucha gente joven, mucho niño, entonces como que dicen, ya podemos echarnos a descansar o ya no hace falta que estemos aquí. Y para nada, nosotros consideramos fundamental que estén esas familias, por ejemplo, Ramón y María Rosa, que han sido súper importantes para el movimiento. Y para paliar eso, lo que hemos programado, queremos hacer son visitas, el equipo de presidencia con la ejecutiva, pues a todas las familias de la diócesis, empezando por las que están un poco digamos, más lejanas, ¿no? Físicamente y espiritualmente del núcleo del grupo, ¿no? Para volverlas a implicar y queremos crear también dentro de espiritualidad, lo quieren lanzar Mamen y Miguel Ángel, grupos de orantes del MFC, que son familias que a lo mejor incluso ya no pueden reunirse por la edad, por enfermedades, por residencia, pero pueden rezar y pueden orar, lo cual es muy importante. En estos tiempos donde es tan difícil hablar de compromiso y donde a la gente le echa tan para atrás el compromiso, en todas las realidades pastorales y en todos los trabajos al servicio del Evangelio, en las parroquias, en los movimientos, ¿a qué compromete a un matrimonio pertenecer al MFC? ¿A qué llamáis vosotros el paso al compromiso? A ver, nosotros queremos desmitificar un poco el paso ese porque no es algo tan tremendo, no hay familias como que llevan mucho tiempo y no dan el paso porque se imaginan que... Y realmente prácticamente lo están haciendo casi todas, las que están integradas o no. Lo que compromete es, primero, a trabajar por tu propio matrimonio, a renovar tu compromiso matrimonial, tu sacramento. En segundo lugar, pues a vivir en la propia iglesia y en el propio movimiento, o sea, ir a algunas actividades básicas, al menos estas 4 al año, ¿no? Sí. Y en tercer lugar, a estar disponible, que eso es a la gente lo que tira más para atrás, pues para si te piden algún servicio, algún cometido, ¿no?
Evidentemente eso dentro de lo razonable, hay veces que te piden cosas y no puedes por motivos varios, ¿no? Pero un poco a tener un poco actitud de disponibilidad y ya está, es así de sencillo, nada más. Dos temas finales, por ir acabando, ya que nos va quedando poco tiempo, que son dos viejos mitos que planean alrededor de estos movimientos apostólicos, que es los movimientos familiaristas sacan a los matrimonios de la parroquia y los ponen al servicio de otras cosas muy nobles, pero al final los sacerdotes a veces tenemos miedo de que los movimientos te despatrimonialicen los agentes de pastoral, y el segundo gran miedo que tenemos en las parroquias es, uy, esto te va a hipotecar. Esto porque los curas ya tenemos la agenda bastante cogida, ya lo que nos faltaba era tener que hipotecarte pues una reunión quincenal o lo que sea. ¿Qué podemos decir a esas dos cosas? ¿Esto saca matrimonios de la parroquia o te hipoteca la agenda pastoral? Hombre, yo sobre todo miraría la realidad, ¿no? Lo que sucede realmente donde hay equipos del movimiento, y donde hay equipos del movimiento, como he comentado, son familias que están muy implicadas en la parroquia. Familias, a nosotros nos pasó, antes de promocionar un grupo en Covisa, que es nuestra parroquia, pues nosotros íbamos a misa a la parroquia y poco más. Desde que hemos promocionado el grupo, pues eso, pues a lo mejor cantamos en el coro, conocemos mucho más al párroco, y eso pasa en todos los lugares. La gente del movimiento es gente muy implicada en la parroquia, y muchas veces implica a raíz de unirse al movimiento, porque como es su sede normalmente, pues una cosa implica a la otra. Y con respecto al tema de los sacerdotes, el movimiento, lo bueno es que, como he dicho antes, es muy cómodo para los sacerdotes, porque no es un tipo de reuniones en las que tenga que prepararse un material para exponer y luego te llegan tres personas o 4 gatos después de haber estado preparándote. No, aquí son los matrimonios los que trabajan, y el sacerdote simplemente se sienta, está como orientador espiritual, pues para hacer una palabra, para acompañar, para confesar o para dirigir. Entonces, para él es muy gratificante, porque realmente hace de sacerdote, ¿no? No hace de erudito expositor, y no tiene gran preparación, no le requiere gran preparación a él. Y son los propios movimientos los que toman la iniciativa. Ellos tienen su enlace en el grupo, que es el que coordina las reuniones, no tiene que estar el sacerdote persiguiéndoles, ¿no? Entonces, para el sacerdote es muy cómodo. ¿Dónde poder contactar? Para saber de vuestro calendario, ¿dónde se puede saber el calendario de los encuentros, del encuentro conyugal que tal vez llevéis a cabo y de todo lo demás? ¿O cómo se puede contactar con el movimiento? Cualquier matrimonio que tenga alguna inquietud, o sacerdote que tenga unas parejitas que tal vez este año pueda poner un poco en marcha, ¿con quién tiene que contactar o qué tiene que hacer? El calendario nuestro está disponible también a nivel de la guía diocesana, ¿no? En el calendario diocesano que se puso, pero como ahí hay muchas actividades, quizá lo más fácil es acudir a la página web. Tenemos una página web que se ha renovado ahora tanto a nivel nacional como en Toledo. Se pone Movimiento Familiar Cristiano todo seguido, te sale enseguida no me las entera, pero te sale ya la página nacional, y hay un enlace a la de Toledo, pero si pone MFC Toledo también te sale ya directamente de Toledo. Ahí viene el calendario y vienen los enlaces pues a todo. También tenemos el Twitter, el Instagram, el Facebook, y luego un grupo WhatsApp de difusión que para quien quiera estar interesado. Lo mejor es ir a la web. Yo llegué por esa vía, me metí en MFC Nacional, te viene delegaciones diocesanas, y una de las pocas que tienen pues enlace diocesano es Toledo, y al final de Toledo vienen enlaces, y vienen todas las comisiones con los correos para poner en contacto con todos. Los correos son muy sencillos, porque todos son MFC Toledo, lo que sea, @gmail.com. Entonces, MFC Toledo presidentes, MFC Toledo secretarios, MFC Toledo encuentros, son todos iguales, o sea, infancia y juventud. O sea. Muy bien, pues nada más, dejamos aquí la invitación. ¿Acaso a lo largo del curso pues profundicemos en alguna cosa más, en algún servicio más que podéis ofrecer tanto al movimiento como al resto de la diócesis? Muchísimas gracias, Isabel, por haber venido y por haber vencido esa timidez y haber acompañado a tu marido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. Enhorabuena a los dos por todos estos esfuerzos. Vale, gracias. Gracias. Una cita ineludible de todos los años por estas fechas es la peregrinación diocesana de jóvenes a Guadalupe. Unos 700 jóvenes y adolescentes, más de un centenar que el año pasado por estas fechas, participarán en la más que célebre peregrinación al Santuario Mariano Extremeño. Este año la Gran Marcha de la Juventud Católica Diocesana aspira a ser una experiencia que les ayude a sentirse cercanos a la misión. Como ven, 30 años después de la primera peregrinación diocesana, esta cita no ha perdido ningún vigor. Un año más, los jóvenes de la Archidiócesis de Toledo se ponen en marcha hacia Guadalupe. Este viernes llegarán a Puerto de San Vicente,
primera parada de un camino que, aunque muchos ya se saben, este año tiene muchas novedades que lo hacen especial. Será uno de los grandes actos de inicio de ir preparando esa misión joven en Talavera, además de que es una actividad esperada por todos los jóvenes de la diócesis. Este año será la peregrinación pues, más numerosa del siglo XXI que tenemos constancia, al menos en los datos de la Secretaría, ¿no? Más de 700 peregrinos que acudirán a ver a la Virgen de Guadalupe. El sábado por la mañana los jóvenes peregrinarán hacia Lía. No se trata de caminar sin más. Para ello reflexionarán sobre el tema que nos ocupa en el 8º programa anual de nuestro Plan Pastoral Diocesano y que tiene como lema: haced lo que Él os diga. En torno al pasaje de las bodas de Caná, los jóvenes irán descubriendo cómo han sido invitados a las bodas del Cordero, a las bodas de Jesús, y cómo el vino falta también en nuestra vida cuando nos apartamos de Jesús por el pecado, pero de nuevo por mediación de María nos llega el perdón, nos llega la redención, y por eso ese encuentro con la Madre será la que nos traiga la alegría, el gozo, y donde la misión que ya nos hace y que nos realiza a todos los peregrinos estará presente de manera especial en el acto de envío conclusivo de esta peregrinación. Acompañados por 37 sacerdotes, los jóvenes celebrarán la Eucaristía a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Alía y a las 10 la vigilia de oración, donde estará muy presente el mes misionero extraordinario. Una de las novedades de este año tiene que ver con la llegada de los jóvenes al Santuario de la Virgen de Guadalupe, que se realizará el domingo por la mañana, donde está previsto que celebren la Santa Misa a la 1 del mediodía. Llegamos el domingo, entrando a ver a la Virgen, celebrando la Eucaristía, a la 1 de la tarde en el Santuario de Guadalupe, presididos en esta ocasión por don Ángel Rubio Castro, que fuera obispo auxiliar de Toledo, obispo emérito de Segovia y que es natural de Guadalupe, que estará allí esperando para recibirnos junto con el guardián del santuario y el vicario de Talavera. La peregrinación de jóvenes a Guadalupe finalizará con el acto de envío que acabará el domingo a las 5 de la tarde. Después de la que tuvo lugar en las Agustinas de Talavera, esta semana se celebraba la segunda de las vigilias de oración misioneras, esta vez en la ciudad de Toledo. También estuvo presidida por el señor arzobispo, que tiene intención, en la medida que la salud se lo permita, de no faltar a la cita de estos encuentros oracionales que convoca la Delegación Diocesana de Misiones. La semana que viene se celebra otro en el Salón Parroquial de Villacañas, el 17 de octubre. A falta de la del 24 de octubre, la última, en la iglesia del convento de Illescas. La capilla de la Casa Diocesana de Ejercicios ha acogido el primero de los retiros que propone la Delegación de Misiones con motivo del mes misionero extraordinario. Ya hemos entrado en el mes misionero. Para poder nosotros ser discípulos y enviados en este mes, en todo el año, necesitamos encontrarnos con Cristo, de modo concreto. Porque nadie que no haya experimentado lo que Jesús vale, podrá anunciarle, mostrándole a los demás, los de cerca y los de lejos. La vigilia estuvo presidida por el señor arzobispo de Toledo, que manifestó que a diferencia de las primeras comunidades, a nosotros nos falta el estupor y el asombro para poder transmitir nuestra fe. Don Braulio Rodríguez manifestó que este es uno de los motivos principales de este mes convocado por el Papa Francisco. Esta experiencia, hermanos, es imprescindible y sin ella poco se puede hacer. ¿Y cómo se llega a esa experiencia? Pues mirad, hermanos, es parte del misterio de Dios manifestado en Cristo para cada uno de nosotros. ¿Por qué ha llegado a mí y no al que está a mi lado, a mi vecino, a mi amigo, a mi cercano? Pero, hermanos, no todo es misterio en la revelación del Señor. Los salones parroquiales de Villacañas acogen el próximo jueves a las 6 de la tarde el retiro organizado desde la Delegación de Misiones para la Vicaría de la Mancha. Nosotros también renovamos nuestro compromiso misionero en este mes extraordinario que estamos celebrando. Un mes convocado por el Papa para renovar el ardor misional de todos los bautizados del mundo, que quiere reavivar la conciencia misionera y recordarnos que todos vivimos o tenemos que vivir en estado permanente de misión. Más allá de que las obras misionales han sido las encargadas de prepararlo e impulsarlo,
son las diócesis las que juegan un papel fundamental en la celebración de este mes. Bautizados y enviados es el lema del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco con el fin de despertar aún más la conciencia misionera y de retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la pastoral de la Iglesia. El mes misionero extraordinario nos ha recordado lo que el Papa quiere, en este caso, para la Iglesia española durante el mes de octubre, que no es el domum, la huchita, el chinito, el negrito pidiendo por la calle. Bueno, está muy bien todo eso, pero quiere mucho más y además, me consta, el Papa espera muchísimo más de la Iglesia española durante este mes misionero extraordinario. Una Iglesia que muestra su preocupación ante el descenso del número de sacerdotes, religiosas y laicos que entregan su vida en territorios de misión. Se ha hablado en el Congreso Nacional de Misiones no solamente de la misión adyente, que es extraordinariamente necesaria. España, recuerdo que tiene ahora aproximadamente unos 12.000 misioneros, es el país que más misioneros aporta a la Iglesia, pero es verdad que cuando yo empecé en la Delegación Diocesana de Misiones había 15.000, estamos en 11, 12.000, es decir, la edad media de nuestros misioneros pues es alta, altísima, ¿no? La Iglesia es misionera por su propia naturaleza. Evangelizar constituye la vocación propia de la Iglesia. Así lo reconoce el Papa Francisco ante la celebración de este mes misionero extraordinario, en el centenario de la Carta Apostólica de Benedicto XV, Maximum Illud. Que sea una Iglesia en salida, que comunique ese evangelio y que se introduzca como porosamente en la cultura, en la política, en la economía, de cada uno de los pueblos y parroquias, para que la Iglesia esté allí presente, ¿no? No podemos seguir tocando la campana, dice el Papa, y esperar que los que no creen vengan a escucharnos. Animar a la Iglesia a testimoniar el amor de Dios por toda la humanidad es el objetivo de esta iniciativa del Santo Padre. Esta semana se conmemoró a Santo Tomás de Villanueva en la única institución diocesana que queda bajo su patronazgo y la titularidad del Santo Arzobispo de Valencia, que es nuestro Seminario Menor Diocesano. La familia del menor, profesores, superiores e internos, puso bajo la protección del patrón todos los trabajos al servicio de la vocación en una sociedad y una cultura en la que no se aprecia el aspecto vocacional, y no nos referimos exclusivamente al sacerdotal, sino a descubrir la vida como vocación, como llamada. Día de fiesta hoy en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva para celebrar a su patrón. La capilla acogía a las 12:30 la celebración de la Santa Misa que ha presidido el vicario general acompañado del vicario para el clero y el vicario de Talavera de la Reina. En su homilía, don Francisco César García Magán ha explicado que Santo Tomás de Villanueva no lo tuvo fácil y por eso es todo un ejemplo para los que se plantean la vocación sacerdotal. En ese contexto no fácil por las turbulencias eclesiales y los procesos de reforma en marcha después del Concilio de Trento, vivió y supo dar un sí total y completo al Señor y llevar adelante con humildad pero con convicción un proceso de reforma personal para él, para su orden agustiniana y para su diócesis de Valencia. Un buen pastor que supo dar la vida por sus ovejas. Así ha definido el vicario general a Santo Tomás de Villanueva, un sacerdote que vivió día a día la ofrenda y el misterio como lo hizo el buen pastor. Solamente siendo mejores cristianos y profundizando en vuestra vida de fe, se puede ser mejores sacerdotes, se puede ser mejores pastores. No podemos establecer, queridos hermanos, una dicotomía, una separación entre lo que es ser sacerdote, ser pastor y ser cristiano, seguidor de Jesucristo. En la solemnidad de Santo Tomás de Villanueva, el vicario general ha recordado a los seminaristas que el Seminario Menor no es un colegio diocesano y que tampoco están fuera de la acción pastoral de la diócesis de Toledo. La crisis que vive Nicaragua desde hace ya más de un año ha dejado al menos 300 muertos y cerca de 600 encarcelados. En medio del conflicto social, la Iglesia ha sido un agente de diálogo, por encima del clima de inseguridad y violencia que viven los católicos. El sacerdote nicaragüense Cristóbal Gadea visitó Toledo estas semanas atrás para explicar la situación que vive su gente y apoyar la campaña que la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado para ayudar a la Iglesia de este país centroamericano.
Más de un año después de los levantamientos sociales que han generado una crisis económica, social y política en Nicaragua, la Iglesia de ese país pide ayuda. Y lo hace a través de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para paliar las muchas necesidades que tiene esta iglesia, que ha sido objeto de amenazas y ataques tanto a iglesias y centros parroquiales como en la persona de sus sacerdotes, obispos, religiosos y laicos. Se van creando lugares, nos vamos acercando a lugares, se van formando comunidades y entonces hay que dar formación, además de que hay que llegar hasta los lugares, hay que dar formación a los agentes de pastoral que se van uniendo, ¿no?, que se van acercando y se van comprometiendo, y hay que crear unos espacios que sean lo más dignos posibles para poder estar y recibir la formación y sobre todo para el culto divino, como decimos, ¿no? El padre Cristóbal Gadea ha sido mediador en los últimos meses entre la oposición y los grupos afines al presidente Daniel Ortega. Una labor de mediación que ha sido siempre seña de identidad de la Iglesia nicaragüense y que prosigue a día de hoy a pesar de las dificultades. La Iglesia Católica a través de sus obispos fue siempre clara diciendo que estaba con el pueblo de Dios en general y con todo el pueblo en sus demandas, y hizo un papel de mediadora y testigo en un diálogo, ¿no?, entre dos partes que se esperaba que buscaran el bien para todos y que estuvieran ahí representados los intereses de todos los nicaragüenses. Nicaragua es el país más empobrecido del continente americano después de Haití. La crisis ha provocado ya más de 300 muertos, 600 encarcelados y un éxodo importante de ciudadanos a países vecinos. Solo en Costa Rica se han registrado 70.000 refugiados. También llegan nicaragüenses a España. En Toledo están censados 1.076 nicaragüenses y desde Cáritas Diocesana se está incrementando los programas de atención y ayudas a ciudadanos que llegan huyendo de la crisis y los enfrentamientos. Muy bien, pues hasta aquí la crónica de la Iglesia de esta semana. Solo nos queda agradecerles la atención que nos prestan y, como siempre, dejarles con la mejor programación, la del canal diocesano de televisión. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que disponemos en la Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos para que aquí, en el mismo sitio y a la misma hora, la semana que viene puedan disfrutar de una nueva crónica de la Iglesia con más y mejor información eclesial. Hasta la semana que viene, que sean felices.